Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismecito turco, novelas que nos roban el sueño y por supuesto, salseo del bueno. Yo soy y estoy aquí como siempre con las últimas exclusivas que están incendiando las redes. Hoy, damas y caballeros, prepárense para una bomba que va a hacer temblar los cimientos de la farándula turca. Porque hoy, vamos a hablar de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, escucharon bien. Los protagonistas de Yalı Kapkini, la serie que nos tiene a todos enganchados, podrían estar viviendo un romance oculto. ¿Se imaginan? La química en pantalla es innegable, pero ¿será que esa química se ha extendido fuera del set? Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, salseo y teorías conspirativas, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. La verdad es que los rumores sobre un posible romance entre Mert y Afra llevan circulando desde hace meses. Desde que empezaron a grabar Yalı Kapkini, la gente no ha dejado de comentar sobre la increíble conexión que tienen. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se hablan, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad o compañerismo. Pero, ¿qué tan profunda es esta conexión? ¿Qué elementos la hacen tan palpable para el público? Asterisco asterisco el poder de la interpretación, cuando la ficción trasciende asterisco asterisco. Para entender por qué esta especulación ha cobrado tanta fuerza, es crucial analizar la naturaleza de sus personajes en Yalı Kapkini. Mert Ramazan-Demir interpreta a Ferit, un joven apuesto y problemático, heredero de una adinerada familia con una vida llena de excesos. Afra Sarıoğlu, por su parte, da vida a Seyran, una joven con fuertes principios y una visión tradicional de la vida, obligada a casarse con Ferit en un matrimonio arreglado. La dinámica de estos personajes es compleja y llena de contrastes. Ferit, inicialmente reacio al matrimonio, se ve gradualmente atraído por la integridad y la belleza de Seyran. Ella, a su vez, comienza a ver más allá de la fachada superficial de Ferit, descubriendo su vulnerabilidad y su potencial para el cambio. Es precisamente esta evolución, esta lucha interna de los personajes y su creciente conexión, lo que ha cautivado al público. Mert y Afra han logrado transmitir de manera magistral las emociones y los sentimientos de Ferit y Seyran, haciendo que la audiencia se identifique con sus dilemas y anhele su felicidad. Pero ¿cómo logran esta química tan convincente? La respuesta podría estar en su dedicación al trabajo y en la confianza que han construido el uno en el otro. Se rumorea que ambos actores pasan largas horas ensayando sus escenas, discutiendo las motivaciones de sus personajes y buscando formas de hacer que su interacción sea lo más auténtica posible. Asterisco asterisco las redes sociales, un escenario de pistas y especulaciones asterisco asterisco. Pero, ¿de dónde vienen estos rumores? Bueno, la principal fuente de especulación son, obviamente, las redes sociales. Los fans más observadores han notado que Mert y Afra suelen interactuar mucho fuera de las escenas. Se comentan las publicaciones, se dan me gusta mutuamente e incluso se han dejado mensajes crípticos que han encendido aún más la imaginación de sus seguidores. ¿Son estos mensajes simples muestras de amistad, o hay algo más detrás de ellos? Adicionalmente, los fans han notado un patrón en sus interacciones en redes. Por ejemplo, es común verlos reaccionar a publicaciones sobre Yalı Kapkini, de manera similar, como si estuvieran coordinados. También han aparecido capturas de pantalla de supuestas conversaciones privadas entre ellos, aunque la veracidad de estas imágenes es cuestionable. Además, han surgido fotos y vídeos robados, que supuestamente los muestran pasando tiempo juntos fuera del trabajo. Los hemos visto cenando en restaurantes, paseando por Estambul e incluso, según algunos testigos, compartiendo momentos románticos en secreto. Claro, estas pruebas son un poco ambiguas y podrían ser fácilmente malinterpretadas, pero la insistencia de los fans es realmente sorprendente. Algunas fotos incluso parecen mostrar a Mert abrazando a Afra de una manera que va más allá de la amistad. Asterisco asterisco el silencio estratégico, jugando al gato y al ratón con la prensa asterisco asterisco. Otra cosa que alimenta los rumores es la actitud de Mert y Afra en las entrevistas. Aunque nunca han confirmado ni negado explícitamente su relación, sus respuestas siempre son evasivas y llenas de dobles sentidos.
Parecen disfrutar jugando al gato y al ratón con la prensa y con sus fans, dejando que la especulación siga creciendo. ¿Es este silencio una forma de proteger su privacidad, o es una estrategia para mantener viva la llama del interés público? Algunos expertos en relaciones públicas sugieren que esta ambigüedad podría ser deliberada. Un romance real podría generar un gran revuelo mediático, atrayendo aún más atención a la serie. Sin embargo, también conlleva el riesgo de que la relación termine mal, lo que podría afectar negativamente la imagen de ambos actores y del programa. Pero aquí viene lo interesante. Recientemente ha surgido una nueva teoría que podría explicar por qué Mert y Afra han mantenido su relación en secreto. Según algunas fuentes, ambos actores habrían firmado un acuerdo de confidencialidad con la productora de Yali Kapkini. Este acuerdo les prohibiría hablar públicamente sobre su vida personal, especialmente si se trata de una relación entre ellos. *** Acuerdos de confidencialidad, secretos a cambio de éxito ***. ¿Por qué harían esto? Bueno, la razón principal sería proteger la imagen de la serie y evitar que un posible romance afecte la trama y el éxito del proyecto. Imagínense el caos si Mert y Afra anunciaran su relación y luego terminaran poco después. La prensa estaría encima de ellos constantemente y la atención se desviaría del programa. Las productoras también temen el impacto en el rating si algo así sucediera. Esta teoría del acuerdo de confidencialidad tiene mucho sentido, sobre todo si tenemos en cuenta el carácter hermético de la industria del entretenimiento turca. Las productoras suelen ser muy estrictas con la imagen de sus actores y actrices, y no dudarían en tomar medidas drásticas para proteger sus inversiones. El control de la narrativa es crucial para el éxito de un proyecto. Pero, ¿qué opina el resto del elenco de Yali Kapkini? Bueno, la verdad es que sus compañeros de reparto también han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema. Nadie ha confirmado ni negado los rumores, lo que ha hecho que la especulación sea aún más intensa. Algunos incluso han insinuado que saben algo, pero que prefieren no meterse en líos. ¿Qué tipo de dinámica se vive dentro del set? ¿Hay tensión o complicidad entre los miembros del elenco? Y claro, no podemos olvidar a las exparejas de Mert y Afra. Ambos actores han tenido relaciones sentimentales en el pasado, y algunas de estas relaciones han sido bastante mediáticas. ¿Cómo se sienten sus exparejas al verlos juntos en pantalla? ¿Han tenido algún tipo de reacción pública? ¿Existe la posibilidad de celos o resentimientos? En el caso de Afra, su relación más conocida fue con Mert Yazkolu, también actor. Su romance duró varios años y parecía muy sólido, pero de repente terminó, dejando a muchos fans sorprendidos. Algunos incluso han especulado que la cercanía de Afra y Mert Ramazan en Yali Kapkini pudo haber sido un factor en su ruptura. ¿Hubo infidelidad o simplemente se distanciaron? En cuanto a Mert Ramazan, se le ha relacionado con varias actrices y modelos en el pasado, pero ninguna de sus relaciones ha sido tan formal como la de Afra con Mert Yazkolu. Sin embargo, se sabe que es un hombre muy reservado con su vida personal, por lo que es difícil saber si realmente ha tenido alguna relación seria en los últimos años. ¿Es un hombre de compromisos largos o prefiere relaciones más casuales? Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente existe un romance oculto entre Mert y Afra, o es todo producto de nuestra imaginación? La verdad es que a día de hoy no tenemos pruebas definitivas. Todo se basa en rumores, especulaciones y teorías conspirativas. Sin embargo, hay algo innegable: la química entre Mert y Afra es palpable. Ya sea que estén enamorados o simplemente sean muy buenos actores, su conexión en pantalla es innegable. Y eso, al final, es lo que importa. Porque gracias a esa química, Yali Kapkini se ha convertido en un fenómeno mundial. El éxito radica en esa conexión que trasciende la pantalla. Así que mientras esperamos a que Mert y Afra decidan revelar la verdad, podemos seguir disfrutando de su trabajo en la serie y seguir alimentando nuestra imaginación con todo tipo de teorías. Al fin y al cabo, de eso se trata el mundo del espectáculo, ¿no? De ilusionarnos, de soñar y de dejarnos llevar por la magia de la televisión. El misterio en sí mismo es parte del encanto. Y hablando de magia, quiero recordarles que Yali Kapkini está emitiéndose actualmente, así que no se pierdan ni un solo episodio. La trama está cada vez más interesante y los personajes están evolucionando de maneras sorprendentes. Además, ¿quién sabe?
Tal vez en los próximos capítulos encontremos alguna pista que nos ayude a resolver el misterio del romance entre Mert y Afra. En resumen, hoy hemos explorado a fondo los rumores sobre un posible romance oculto entre Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu, las estrellas de Yali Kapkini. Analizamos las pistas que nos han dejado en redes sociales, las teorías sobre un posible acuerdo de confidencialidad y las opiniones del resto del elenco. Aunque no tenemos pruebas definitivas, la química entre ellos es innegable, y eso es lo que nos mantiene enganchados a la serie. Hemos desmenuzado cada ángulo posible de esta noticia, desde la habilidad actoral hasta las estrategias de marketing. Bueno, mi gente bella, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecito y salseo turco. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra están realmente enamorados? ¿O es todo una estrategia de marketing para promocionar la serie? Dejen sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. ¿Qué les parece la teoría del acuerdo de confidencialidad? ¿Creen que la química en pantalla es suficiente para probar un romance? Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Y recuerden, aquí siempre encontrarán la mejor información sobre el mundo del entretenimiento turco. Los mantendremos informados sobre cualquier novedad en esta historia. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.